Inicio del terrorismo. El terrorismo en el Perú comenzó el 3 de mayo de 1980, cuando el Sendero Luminoso fue liderado por Abimael Guzmán. Abimael Guzmán atacó urnas electorales en Cusqui, Ayacucho. Este hecho marcó el inicio de un conflicto armado interno que buscaba destruir la democracia e instaurar un estado socialista. El surgimiento del terrorismo se dio en un contexto de pobreza, desigualdad y abandono. Está específicamente en las zonas rurales del centro y del sur del país, como Ayacucho, donde la población carecía de oportunidad y servicios básicos. Tenemos características de la violencia. Los actores principales, Sendero Luminoso y en menor medida el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Sus métodos son usos de atentados, asesinatos, masacres y desapariciones forzadas sin distinguir entre civiles y autoridades. El impacto humano, decenas de miles de muertos, desplazamientos forzados, migración hacia las ciudades y al extranjero. El impacto social y político. Se generó un miedo generalizado, debilitamiento de las instituciones y pérdida de la confianza en el Estado. La situación de la actualidad. Tras la captura de Abimael Guzmán en 1992, Sendero Luminoso sufrió un duro golpe y quedó desarticulado como movimiento nacional. Sin embargo, aún existen remanentes activos en los valles de los ríos Apurímac, Enec y Mantaro, donde operan en alianza con el narcotraficante. Hoy, estos grupos tienen mucho menor poder y al alcalde que durante los años más violentos, entre el 1980 y el 2000, aunque siguen representando una amenaza en zonas específicas. Con todo esto, el terrorismo en el Perú dejó graves consecuencias humanas, sociales y políticas, y aunque actualmente está debilitado, sus remanentes recuerdan la necesidad de mantener vigilancia y memoria histórica. Personajes de terrorismo en el Perú. Líderes terroristas. Abimael Guzmán Reynoso, fundador y máximo líder del Sendero Luminoso, en el grupo que inició el conflicto armado en 1980, con el objetivo de instaurar un régimen socialista. Víctor Polay Campos, dirigente del movimiento revolucionario Tupac Amaru, organización subversiva que también protagonizó actos terroristas en los años 80 y 90. Aunque la Torre, camarada Nora, esposa de Guzmán y cofundadora del Sendero Luminoso, fue la figura clave de la consolidación del grupo. Florindo Flores Ala, Artemio, última cabecilla activo en el Sendero Luminoso en la selva de Guayaba y fue capturada en el 2012. Miembros colaboradores. En esto se encuentran Alfredo Crespo, que fue un abogado de Abimael Guzmán y fundador de Movadef, del movimiento que buscaba la amnistía de condenados por el terrorismo. Tenemos a Comité del Movadef, que estuvo Fernando Lortegui, Crispín Oswaldo, Ezequiel Caucho, Juan Ríos Fernández, Estela Guillermo Alvarades y Neri Espinosa Montano, y entre nosotros. Actores estatales y opositores. En estos se encuentran Alberto Fujimori y Vladimiro Montesino. Durante el gobierno de Fujimori de 1990 a 2000 se dedicaron a la derrota del Sendero Luminoso. Montesino tuvo un rol clave en las operaciones de inteligencia. Marcos Miyashiro, general de la Policía Nacional del Perú y líder del GEN, grupo de inteligencia policial que logró la captura de Abimael Guzmán en 1992. Orígenes. Sendero Luminoso surgió con el propósito de instaurar Estado socialista. Se expandió principalmente en la sierra del país, aprovechando la pobreza y el abandono en esa zona. Objetivo. Su meta fue desmantelar el Estado democrático y destruir las instituciones de autoridad. No se basaba en un odio hacia una población específica,
sino en un proyecto ideológico radical. Afectación nacional. El terrorismo se expandió por gran parte del país, provocó miles de muertos y desaparecidos, desplazados en un clima de miedo generado. La percepción de la población. Muchos peruanos rurales y andinos se sentían marginados y olvidados por el estado de las élites urbanas. Sendero Luminoso utilizó el descontento social para ganar apoyo, legitimar su agenda violenta. No fue un conflicto de Sierra contra Lima, sino una manipulación política e ideológica. La represión del Estado. El Estado peruano también fue responsable de abusos, ejecuciones y desapariciones en la lucha contra la subversión. Las fuerzas de seguridad en muchos casos atacaron a civiles inocentes bajo la sospecha de ser senderistas. Esto agravó a la espiral de la violencia y aumento de desconfianza hacia las instituciones. El terrorismo actual, a diferencia del de las décadas de 1980 y 1990, se caracteriza por la radicalización en línea, la proliferación de ataques solitarios, el uso de medios digitales de reclutamiento y financiación y un enfoque más globalizado de las ideologías, incluyendo el auge del extremismo de derecha. Sus características del terrorismo en los años 80 y 90 son los grupos estructurados. En este caso ellos predominaban grandes grupos organizados que ejecutaban atentados coordinarios. Tenemos el foco local o se le puede llamar regional. Las operaciones solían estar centradas en objetivos y conflictos específicos de una nación o región. Los métodos tradicionales. La violencia se manifestaba a través de atentados como asesinatos selectivos y ataques a infraestructuras. Tenemos características del terrorismo en la actualidad. La proliferación de ataques solitarios. Un número creciente de ataques son perpetrados por individuos que se radicalizan en línea y actúan con poca o ninguna estructura grupal. Tenemos el uso intensivo de Internet y redes sociales. La web se ha convertido en una herramienta clave para la propaganda, el reclutamiento de nuevos miembros y la captación de recursos financieros. Tenemos la diversificación ideológica. El terrorismo no solo abarca el extremismo religioso, sino también el surgimiento de ideologías de extrema derecha como una amenaza tradicional creciente. Tenemos la globalización de amenaza. Las redes terroristas operan a nivel internacional, lo que facilita el intercambio de información y movimientos de combatientes extranjeros.